sepa algo usted, que toda palabra que venga de la boca de Dios es porque Dios la ha preparado para que nosotros la recibamos con todo el respeto, con todo el gozo y con toda la alegría, porque Dios quiere hacer algo especial hoy en nuestras vidas. Esta palabra que tenemos para el día de hoy, yo la he titulado Afirmando nuestra fe en tiempos modernos. ¿Sabe usted que lo que más necesitamos en el mundo es fe? Y de pronto usted no lo ha dimensionado de la manera como el Señor nos lo ha expresado a través de los años que usted y yo llevamos de ser creyentes, pero el Señor todo el tiempo nos ha estado hablando que necesitamos tener fe. Muchos hombres de Dios pasaron momentos difíciles en su vida y si usted lo estudia, lo analiza, a algunos les faltó un poco de fe, a algunos. Otros tenían demasiada fe. ¿Cómo está tu nivel de fe en el día de hoy? Porque muchas personas cuando de repente vienen a la iglesia, cuando se acaba el servicio, muchos vienen donde el pastor, pastor, por favor, ore por mí. Usted que está más cerca a Dios, usted que conoce más a Dios, usted que sabe más de la palabra, por favor, ore por mí. ¿Cómo está tu nivel de fe en el día de hoy? ¿Sabes que la fe es un don espiritual que el Espíritu Santo da? ¿Sabía eso? Que la fe es un don y está allí dentro de los dones que el Espíritu Santo da. Pero el Espíritu Santo da por medida a cada uno. Y una de las cosas que debemos saber es que el Espíritu Santo prepara cada día el corazón del hombre para que reciba la palabra, pero no siempre estamos dispuestos, porque la carne no está dispuesta, pero el Espíritu sí. Este don en particular es el que nos afirma a nosotros y nos afirma en la confianza en Dios. ¿Sabía usted que lo poco que podamos tener de fe es lo poco, pero también es lo mucho que puede afirmarnos en el Señor, en su palabra, en el conocimiento de la verdad de Dios? La fe en Dios siempre ha sido probada. ¿Sabía usted eso? Que la fe siempre ha sido probada a lo largo de los años, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Usted mira la palabra y va a encontrar que los hombres de Dios, todos han sido probados aquí en las Escrituras y usted y yo no somos la excepción. Pero también siempre ha sido sostenida por la fidelidad de Dios. ¿Sabes que la fe siempre ha sido sostenida por la fidelidad de Dios? La fe es sostenida por la palabra. El mundo es sostenido por la palabra y Dios sostiene al hombre y a la mujer de Dios por su palabra. Si usted hoy está esperando que Dios haga algo especial en su vida, quiero decirle que lo que más necesitamos es fe. Es fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, es imposible. Ni siquiera podríamos agradar a Dios con el pensamiento positivo de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros entendamos hoy que la fe está allí, dispuesta para usted y para mí, que la necesitamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Bueno, para entrar en la palabra, quiero decirte que hay unos fundamentos bíblicos y esos fundamentos son los que me van a afirmar a mí en la palabra. Y esos fundamentos son los que yo debo conocer. Porque yo me preparo para, por decir algo, si yo quiero prepararme para ir a la guerra, primero tengo que entrenarme para ir a la guerra. No me van a mandar a la guerra si no me he preparado para ir a la guerra. Entonces, para poder tener fe, tengo que ejercitarme en la palabra y es allí donde Dios quiere obrar hoy en nuestros corazones. Y este fundamento quiero que lo miremos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Si usted está aquí, yo me imagino que trajo una Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia y busque el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y mire lo que dice allí, tan maravilloso. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
¿Sabe qué dice su Biblia? Y dice mi Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que Cristo, Dios, es inmutable. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Ahora vamos a mirar, ese es un fundamento que quiero que usted guarde en su corazón y lo tenga presente. Cuando usted tenga una duda respecto a algo, recuerde que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a mirar otro fundamento, está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, puede venir tribulación, angustia o lo que venga, pero el Señor es fiel a su palabra. Dos cosas importantes: la inmutabilidad de Dios, es decir, que no cambia, y la fidelidad de Dios, que Él siempre permanecerá fiel a su palabra. Estos dos fundamentos son los que van a afirmar esa fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nuestra fe será afirmada por estos preceptos, por estos fundamentos. Y uno es la inmutabilidad de Dios, que Él siempre, siempre será Dios. Y Él siempre será fiel a su palabra. ¿Acaso los tiempos pasados fueron más propicios para afirmar la fe del creyente? Porque algunos dicen, no, pero es que para los discípulos era más fácil que para mí. Porque es que ellos caminaron con el Señor, ellos vieron los milagros. Los otros discípulos vieron los milagros que los mismos discípulos del Señor hacían. Entonces para ellos era más fácil, para nosotros es un poco más difícil. ¿Podría alguien llegar a pensar de esa manera? Y los tiempos modernos menos favorables para alcanzar esa fe o para mantenernos firmes o aferrados a esa fe. La verdad es que cada época ha tenido sus propios retos y tentaciones. ¿Sabía eso? Lo importante no es el tiempo en que se vive, sino la decisión personal de creer y permanecer fiel a Dios, porque Él sí permanece fiel con nosotros. Amén. Y si nosotros permanecemos fiel a Dios en medio de las circunstancias, entonces Él se manifestará a nosotros. Mire algo tan importante, y es que pensaba yo hace un momento y me pasó en estos días que salí del apartamento y bajé corriendo por la escalera. Y como en el segundo piso dije, se me quedó el celular y me volví corriendo. ¿Y cuántos de nosotros no le ha pasado eso? Que nos estamos volviendo o nos hemos vuelto demasiado dependientes a la tecnología y al celular. Nos puede faltar cualquier cosa menos el celular. ¿Y cuántos de nosotros sentimos que cuando venimos para la iglesia decimos, ay, se me quedó la Biblia, me vuelvo a recogerla? Ah, no, se me quedó la Biblia. Allá ponen las citas bíblicas al frente, no pasa nada. ¿Ves? El libro de Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche esto, porque todo lo que usted necesita está ahí, está en la palabra. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, entonces ¿qué le falta? No le falta fe, le falta oír la palabra para que usted pueda atesorar esa fe y usted pueda alcanzar esas promesas de Dios. Pero no solamente las promesas, sino conocer más a Dios. ¿Sabe usted que la salvación y la vida eterna dependen de conocer a Dios? Dice el libro de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nos falta fe, nos falta conocer más a Dios. Si nos falta más conocer a Dios, es porque nos falta oír más la voz de Dios. Y el libro de Juan 11:40 es una cita bíblica que habla de una mujer en particular, y es Marta. Y Marta vivió algo especial en la presencia del Señor Jesús, y es que ella le dice, Señor, si tú hubieses venido antes. Es como queriendo decir, Señor, tú llegaste tarde y mi hermano ha muerto. Tremendo, ¿no? Pero ella creía que Dios podía salvarle si Jesucristo hubiese llegado antes. Pero le dice, Señor, perdón, estoy parafraseando. Ve al Señor y dice, Señor, si tú hubieses llegado antes, mi hermano ha fallecido hace 4 días y hiede. Pero sabes, mire esto tremendo. El Señor Jesús le dice,
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Escuche esto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer, cuando usted mira la palabra literalmente y lo asocia a la fe, cuando usted mira si crees, no te he dicho que si crees, es como si el Señor le hubiese dicho, si tiene fe. Si usted mira la palabra creer, es como si usted lo asociara a la fe. Es, si tuviera fe, entonces, grandes cosas veríamos de la mano de Dios, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros se ha perdido ver la gloria de Dios porque no hemos creído? Y sabe que dentro de esos fundamentos bíblicos, uno es el creer para poder ver las manifestaciones de Dios. Y por eso el Señor se lo dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y sabemos que lo que es imposible para los hombres, le es posible para Dios. Amén. Según Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esto nos muestra que la palabra de Dios es fundamental para fortalecer nuestra fe. Al creer en su palabra podemos recibir por fe lo que esperamos, confiando en su promesa y en su fidelidad. Entonces, ¿por qué no recibimos lo que esperamos? Dígalo, me ha faltado fe, me ha faltado confiar en el Señor, porque en algún momento de la vida he dudado, y creo que muchas personas han dudado. Yo creo que usted ha dudado, yo creo que yo he dudado. ¿Será la falta de fe y de no confiar en Dios lo que nos ha impedido a nosotros que el Señor se manifieste y podamos ver la gloria de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿O no es el tiempo cuando nosotros esperamos algo de Dios, o estamos esperando que Dios haga algo? No necesariamente es la falta de fe, sino que algunas cosas no las recibimos porque no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. Cuando usted mira allí el libro de Santiago, dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, ¿verdad? Pero vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 7. 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 7. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Quién nos hizo? Dios, ¿verdad? Y si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, algo tenemos que tener de Dios para que esa fe sea afirmada en nosotros, para que esa fe sea manifestada en nosotros. Si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y el mismo Dios es el que nos hizo, entonces la esencia de Dios está en nosotros. Cuando nosotros pensemos en fe, pensemos que debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Escuche esto, nos ha dado las arras del Espíritu Santo. El mismo Dios que nos creó nos ha dado las arras del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da el don de fe? El Espíritu Santo. Y Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Él nos lo ha dado. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros para recibir el don de la fe? Nos ha faltado más comunión, nos ha faltado más santidad, nos ha faltado más obediencia, nos ha faltado creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice, así que, versículo 6, así que vivamos confiados siempre. Escucha esto, confiados siempre. No dice algunas veces, la palabra literalmente dice siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos más alejados de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra, de la oración, del ayuno, de la iglesia, estamos ausentes en el Señor. Pero cuando nosotros estamos en esa comunión diaria con el Señor, entonces la fe se empieza a manifestar. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando nos falta fe, no estamos andando en la presencia de Dios, o sí estamos andando en la presencia de Dios, porque dice, por fe andamos, no por vista, por fe andamos, es decir, caminamos por fe.
Y cada día nosotros deberíamos de avanzar, pero por fe y no por vista, no por las circunstancias. El libro de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted vino hoy y vino a escuchar la palabra, entonces crea que le hay. Porque no es que Él esté aquí, porque sea una iglesia, porque sea un lugar de congregación. Él vendrá a nuestras vidas cuando nosotros creamos que le hallamos y Él estará allí y se manifestará a nosotros. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Escucha esto, es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él quiere honrar, bendecir y dar todo aquello que nosotros necesitamos, no porque se lo pidamos, sino porque Él quiere honrarnos y Él ve que nosotros le honramos. Cuando tú estás adorando acá, estás honrando a Dios. Cuando tú estás allí alabándole, estás honrando a Dios. Cuando tú estás orando, estás honrando a Dios. Pero en aquellos momentos de la vida, cuando nosotros dejamos de hacerlo por las cosas de este mundo, entonces no podemos esperar que Dios nos honre si nosotros no honramos a Dios. Fíjense que lo dije hace unos días. Si las sillas están vacías, es porque alguien faltó o porque no hemos invitado a alguien, ¿verdad? Entonces, la fe a veces nos impide a nosotros creerle a Dios. Más personas deberíamos creerle a Dios y creerle por un invitado, creerle por una persona nueva que venga a conocer, que venga a oír, que venga a nutrirse con la palabra, a recibir la palabra. Porque es que es imposible agradar a Dios si nosotros no le creemos a Él y que somos galardonadores de los que le buscan. ¿Cuántas personas están allí en nuestro barrio, en nuestro conjunto, quizás en nuestra casa y no están aquí en este momento? ¿Por qué no están aquí? Por muchas circunstancias, pero Dios quiere honrar a los que le honran. Y un galardón es un premio. El premio no es para cualquier persona, es para el que lucha, para el que corre, para el que busca, para el que está allí anhelando y esperando la presencia de Dios. En el pasado, la fe de los primeros creyentes se vio puesta a prueba bajo persecuciones y muerte, y ellos vieron sus propios retos. ¿Qué retos tenemos usted y yo en este tiempo? ¿Sabe que esta semana estaba mirando algo, me gusta mirar algo de la inteligencia artificial y había algo que me asustó allí y es que estamos como de 6 o 7 pasos, estamos como en el tercero y estamos en el tercero para la manifestación del anticristo y como decía mi hermano Luis, no es que podamos decir en tanto tiempo, pero la inteligencia artificial le hicieron unas preguntas y dentro de esas preguntas le decían, el ser humano, la gente, ¿en qué nivel para la manifestación del anticristo podría llegar a estar? Y esta inteligencia artificial le decía que estaba más o menos como en un tercer nivel y ese tercer nivel es la dependencia de la tecnología. Después de tener la tecnología tan agarrado al ser humano, entonces viene la dependencia de la tecnología. Cuando nosotros los creyentes deberíamos de tener dependencia a Dios. Y la dependencia a Dios es la que nos permite a nosotros ver las manifestaciones gloriosas de Dios. ¿Sabe que a mí me ha pasado? Y cuando de repente he estado en alguna conferencia o esto suena, uno tiende a mirar. Estamos tan condicionados a la tecnología que cualquier vibración, movimiento, sonido, de una vez estamos mirando y esto tiene que llevarnos a entender que tenemos dependencia a la tecnología. Y no es mala, porque la podemos usar para muchas cosas, para trabajar, para evangelizar, para muchas cosas, es buena. Pero nosotros debemos de entender que debemos depender más de Dios que las cosas de este mundo, amén. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham fue probado en su confianza. Abraham, lo veíamos el domingo anterior, Abraham fue probado, pero
su confianza estaba en el Señor y todo lo que él había creído y había guardado allí en su corazón lo llevó a obedecer a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, no tema, porque Dios le guardará, Dios le respaldará, Dios le sustentará con la diestra de su justicia. Edgar, ven un momento, mi hermano. Vamos a suponer algo. Dios está acá arriba y esta es la mano de Dios. Vamos a suponer algo. Dame la mano. Cuando Dios, dámela así. Cuando Dios quiere levantarnos a nosotros, no nos está pidiendo que tengamos fuerza en nuestra mano, nos está pidiendo es que nos agarremos fuerte de Él y Él nos levantará y nos traerá con lazos de amor. Pero tenemos que mantener fuertes de Dios. Cuando nosotros estamos agarrados de Dios, aunque Él esté en un abismo, pero sienta que yo lo estoy agarrando fuerte, su confianza estará en esa mano que le agarra, y esa mano es la que nosotros debemos sentir cada día, que es la que nos está agarrando. Pero si nosotros no sentimos que Dios nos está agarrando, entonces debemos seguramente sentir miedo, o debemos de sentir de alguna manera que podemos caer a ese abismo que estábamos hablando hoy, ¿verdad? Gracias, Edgar. Dios te bendiga. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la palabra de Dios es imposible creer en Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Daniel 6:10, ¿por qué le creyó Daniel a Dios? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Cualquiera diría, oiga, este Daniel era muy religioso. Lo hacía 3 veces al día y lo hacía por religión, lo hacía por la mañana, lo hacía al mediodía, lo hacía por la tarde, era muy religioso. Alguien podría llegar a decir eso. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Escuche esto, salió el edicto, pero dice la palabra que él lo hacía como lo solía hacer antes. Entonces, ¿qué cambió en él? Nada, absolutamente nada. Su fe siguió intacta a pesar de que había un edicto que impedía que adoraran a otro Dios diferente. Él se mantuvo firme. Él mantenía agarrado de su Dios. Su fuerza estaba en su fe. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Tu fuerza está en tus convicciones, en los preceptos de Dios, en los mandatos de Dios, en la palabra de Dios. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La fe y la obediencia de Daniel hizo que él se mantuviera inamovible pese al decreto del rey. Entonces es la confianza en el Señor, en su palabra, lo que nos va a mantener a nosotros firmes. Amén. Gloria a Dios, bendito es nuestro Dios. Amén. Hebreos 11, versículo 25. Hebreos 11, versículo 25. Hermanos, cuando nosotros estamos mirando un tema, si nosotros no nos apoyamos en la palabra, por eso es que cuando usted escuche a un siervo de Dios, asegúrese que lo que le están enseñando es la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin la palabra es imposible poder creer en Dios. Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés decidió sufrir juntamente con el pueblo de Dios antes que gozar del pecado. También lo vimos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Y qué bueno que podamos entender esto. Podemos vivir como un rey, o vivir con el rey, o vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es lo mismo vivir con el rey que vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es lo mismo ser un influencer que ser un embajador de Cristo. No es lo mismo. Usted puede tener muchos seguidores, pero Dios no está mirando cuántos seguidores tenemos, más bien está mirando si nosotros realmente somos un seguidor de Dios, somos un discípulo de Dios. No está mirando cuántos mensajes mandamos, sino cómo está nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Job, capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15.
Y usted va a ver en Job algo particular, algo especial, que de alguna manera tiene que ayudarnos a nosotros a entender que lo que usted y yo hemos vivido ni siquiera se puede comparar con las tribulaciones y con todo aquello que vivió Job en su tiempo. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Tremendo, ¿no? Si usted va hoy por un camino peligroso y dice, no, allá hay un tipo que todo el que pasa por allá lo mata. Y usted dice, no, yo me voy a meter a ver qué pasa. No, usted dice, no, yo no me meto por allá porque me van a matar. Pero Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Tremenda confianza que tenía Job en el Señor. Amén. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Defenderé delante de él mis caminos. ¿Cuáles eran sus caminos? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos de nosotros quiere ir al Padre? ¿Está siguiendo el camino? Es la pregunta. ¿Estamos siguiendo de verdad el camino? Porque si estamos siguiendo el camino, entonces vamos en la dirección correcta. Job permaneció firme en su temor a Dios a pesar de su dolor y de su pérdida. Cualquiera diría, no, pero no fue mucho lo que perdió, algunas cositas, pero perdió. ¿Qué más perdió Job? Perdió lo que más amaba, sus hijos, su esposa, su ganado, sus vacas, sus ovejas. ¿Qué más perdió Job? Si usted dimensiona todo lo que perdió, usted dice, oh, wow, perdió mucho, pero no perdió la fe, que es más valiosa todavía. Amén. Recuerde algo, este fundamento, que ya lo vimos, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si nosotros estamos apercibidos todos los días que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces mi fe será inquebrantable y a esa fe es a la que tenemos nosotros que llegar hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Amén. Hechos capítulo 5 versículo 29. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé a cuánto les ha pasado de pronto en el trabajo que le dicen, por ejemplo, he conocido casos de compañeros en la institución, en nuestra Policía Nacional o en nuestras fuerzas militares, que cuando se trabaja en contratos o en contratación le dicen, mire, vamos a poner el ejemplo acá de mi pastor, vamos a comprar esta flotilla de helicópteros. Cuesta $1 millón cada helicóptero, pero bueno, como los helicópteros están tan caros y estamos en el auge de la guerra, de la comercialización, la globalización, vamos a ponerlo a $1,5 millones, que a la larga nos van a dar la plata. Entonces, ¿cuál es el problema? 250,000 para usted, 250,000 para mí, lo legalizamos en $1 millón, pero los metemos por $1,5 millones y le dicen, hermano, viabilice ese contrato y échelo a andar ese contrato. Hasta cuando viene ese creyente que de pronto escuchó esas palabras y dice, yo prefiero perder mi trabajo, pero no voy a hacer esto. Cuando nosotros tenemos principios espirituales y morales, no nos podemos prestar para hacer eso. No nos podemos prestar para hacer eso. Y los discípulos del Señor dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hoy en día nos da temor manifestar nuestra fe, porque decimos, si yo digo que no lo hago, me echan. Y si me echan, entonces, ¿cómo voy a pagar mis compromisos financieros? ¿Cómo voy a pagar la universidad de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar el carro, la casa? ¿De qué vamos a vivir? Que el Señor me perdone, pero lo voy a hacer. El Señor sabe que no lo quiero hacer, pero me toca hacerlo. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza y nuestra seguridad? Pedro y estos discípulos dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, así nos maten, pero nosotros obedeceremos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Esta cita bíblica tiene un título que dice, padeciendo como cristianos.
padeciendo como cristianos, es el título que tiene. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que no debemos de sorprendernos por el fuego de prueba que nos puede llegar a sobrevenir, sino que más bien dice, gozaos por cuanto sois participantes. Gozaos por cuanto sois participantes. Entonces, qué bueno es poder nosotros entender que si Dios nos habla y nos recuerda por su palabra que muchos padecimientos podemos llegar a sufrir por causa de su evangelio, por causa de su obra, pero que es necesario que todo esto acontezca. Porque es que si la fe no es ejercitada, entonces ¿cómo podemos nosotros reafirmar nuestra fe si nosotros no hemos sido movidos, en nuestra fe, en nuestras creencias? Y necesitamos muchas veces que esto acontezca. ¿Sabe algo? Que muchas personas cuando están pasando por un momento difícil dejan de orar cuando lo que deberían de hacer es todo lo contrario, deberían de buscar más intensamente a Dios, pero cuando viene el fuego de la prueba muchos dicen no, mejor dicho, ni Dios me escucha. Mire, Dios no ha hecho nada, los hermanos de la iglesia no oran por mí, nadie ora por mí. Le decía yo en estos días a algunas personas, bueno, ustedes están esperando que el pastor ore por ustedes. ¿Y cuántos de ustedes están orando por el pastor? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Y cuántos saben que el pastor también tiene problemas, tiene necesidades, tiene situaciones? Pero a veces pensamos que los problemas son solamente míos y que los demás tienen la obligación de orar por mí. Cuando nosotros deberíamos de intensificar a mayor problema, mayor debería ser el fuego en la presencia de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Este es otro precepto que debería ser inamovible en la vida de un creyente, de un cristiano. Es un fundamento bíblico. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? En el príncipe de paz, ¿verdad? ¿En quién tenemos paz? En nuestro Salvador, en Jesucristo, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado, pero muchas veces decimos, oiga, yo no escucho la voz de Dios. Es porque no has abierto la palabra. Esta es la palabra de Dios. Si nosotros abrimos la Biblia, entonces vamos a oírle, vamos a escucharle. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice confiad, ese confiad es tengan fe, ¿es cierto? La fe viene por el oír, ¿verdad? Y la confianza en el Señor es lo que afirma mi fe. Si yo puedo afirmar mi fe en el Señor, es porque he creído en el Señor. Lo contrario a confiar es desconfiar. Decían por ahí, quitémosle la des y nos queda confiar, ¿verdad? Primero de Pedro, ustedes saben a qué me refiero. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 8. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjense que todo el tiempo el Señor nos ha estado hablando que nos es necesario pasar por momentos de tribulación, de angustia, porque allí es donde
somos probados en el fuego de la prueba, y el fuego de la prueba nos puede llevar a ver la gloria de Dios si nosotros confiamos, creemos en el Señor. Pero hay varias cosas interesantes que en estos días estaba pensando, y es que cuando nosotros pasamos por una prueba, y quizás a todos nos da gripa, pero a veces la gripa decimos, no, eso es temporal, ya en una semana me pasa. Pero cuando de pronto recibimos una noticia como que tenemos células cancerígenas o que tenemos un cáncer, muchas personas se derrumban. ¿Y qué pasa con la fe allí? Con la confianza en el Señor. Si morimos en el Señor, para el Señor morimos, ¿verdad? Eso no quiere decir que un cristiano no muera de cáncer. Si Dios quiere que muera, y la inmutabilidad de Dios, Él no cambia, y Él es soberano, y si es la voluntad de Dios, gloria a Dios. De alguna manera Dios quiere tenernos cerca a su presencia. Entonces, ¿cuál es el temor? Si el cáncer mata a las personas o de alguna manera destruye a las personas, puede ser doloroso, pero si Dios lo permite, es su soberanía, y allí nosotros no podríamos pelear con Dios. Hoy es para nosotros de verdad muy importante que podamos entender que necesitamos afirmar la fe en estos tiempos modernos. Y si usted de verdad que viene a la iglesia el día domingo, en la semana no tenemos culto, no tenemos servicio, pero si venimos el día domingo, que de verdad ese tiempo que vayamos a estar acá sea un tiempo de reverencia para la palabra de Dios, para escuchar, para llenarme más de Dios, para dedicarlo el tiempo que sea. Dediquémoslo única y exclusivamente a que nuestros pensamientos estén enfocados en la palabra, en la búsqueda de la presencia de Dios. Recordemos, Dios no cambia, Hebreos 13:8. En un mundo donde todo cambia, es que en este mundo todo cambia, pero Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios proporciona un fundamento sólido para la fe. La inmutabilidad se refiere a la incapacidad de cambiar o variar. En el contexto bíblico se asocia la idea de que Dios no cambia en su esencia, propósitos o promesas. En sus propósitos, promesas, Dios no cambia. Tenemos promesas de Dios, y dice la palabra que las promesas en Él son sí y amén. Si Él dice sí y amén es porque Él confía que nosotros de alguna manera vamos a creer. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista, por fe andamos. Entonces, cada día nuestro caminar diario debe ser por fe y no por vista, no por las circunstancias, no por los problemas, no por los rumores de guerras, no por lo que está pasando en Venezuela o en otros lugares donde de pronto hay rumores de guerra o que algo va a pasar, sino que tenemos que poner toda nuestra confianza y seguridad en el Señor. Todo discípulo del Señor debe creer en Dios y en su palabra para poder ejercitarse en la fe, pero también necesitamos ser probados para que la fe se ejercite en nosotros. Yo sé que a nadie le va a gustar ser probado por Dios, porque quizás en ese trato, en esa prueba, muchos quizás no resisten, pero si un discípulo del Señor necesita ser aprobado en la fe, necesita ejercitarse en la prueba. Si yo antes decía, no, es que la verdad, yo duro 2 minutos y después no sé qué más orar. ¿Por qué no oras sino 2 minutos? Porque no has sido ejercitado en la oración. Entonces, ¿qué necesitas? Ejercitarte más en la oración. ¿Por qué el pastor cuando sale a montar bicicleta se corre 100 kilómetros y está relajado? Pero antes no corría 100 kilómetros, corría 20, 30, luego 40, luego 50, luego 80, luego 100, después 150, 200 kilómetros, después se va a la línea, llega a Calarcá y luego a Armenia y dice, wow, todo eso recorrió porque necesitamos ejercitarnos y la fe necesita ser ejercitada, amén. Vamos a mirar 2 referencias bíblicas que nos va a hablar de los discípulos del Señor y nos va a ver la manifestación gloriosa de Dios en unos, pero en otros no, pero eran discípulos del Señor. 2 referencias bíblicas bien interesantes. La primera está en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 15 al 20. Mateo 17, versículo 15 al 20.
Dice, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, perdón, que es un lunático y padece muchísimo porque muchas veces, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, escuche esto, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Quiénes no le pudieron sanar? Los discípulos del Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, escuchen esto. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús, acá volví a repetir, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, fíjense que eran muy discretos los discípulos. Dijeron, Señor, vamos allí que tenemos algo que decirte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Poca fe. ¿Qué tanta fe necesitarían ellos? Poca, ¿verdad? Pero Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y ya sabemos que un grano de mostaza es algo muy pequeño, ¿verdad? Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe hace que lo imposible sea posible, pero estos discípulos del Señor, fíjense algo, usted y yo por misericordia de Dios podemos orar por un enfermo, pero a la larga nosotros no vamos a poder orar que esa persona se sane, porque es la soberanía de Dios y Él es el que lo va a sanar si Él quiere. Pero estos discípulos habían recibido un encargo del Señor, dijo, vayan ustedes y sanen a los enfermos. Es decir, les había dado una autoridad delegada y les había dado a ellos esa oportunidad de poder ver manifestado el poder de Dios a través de la oración de ellos, a través de la predicación de ellos, ver milagros y prodigios. Eso fue encargado solo a los discípulos del Señor. Pero ellos no pudieron echar fuera a este demonio. Y entonces, ¿qué pasó allí? Tenían poca fe estos discípulos, eso dice el Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Jesús les respondió que su debilidad de fe fue la razón de su incapacidad. Su debilidad de fe o su poca fe fue la incapacidad que les impidió a ellos ver la gloria de Dios manifestada en la liberación de este niño y que ese demonio saliera de la vida de este niño. Entonces, estos discípulos habían creído, pero le faltó fe, dice la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 y 6. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 y 6. Busque allí esta cita que es bien interesante. Lucas, capítulo 5, versículo 4 y 6. Y ya vamos a ir terminando. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjese que Pedro fue muy sincero con el Señor, le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero por tu palabra, es decir, él le creyó al Señor, él dijo, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si el Señor lo dice en su palabra, usted y yo debemos de hacerlo. Si el Señor lo dice, usted y yo debemos creerle. Recuerde algo, Romanos 10, 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pedro oyó
oyó al maestro, oyó al Señor Jesús y le dijo, tira la red. Y él dice, Señor, en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué pasó cuando él tiró la red por la palabra del Señor? Dice que encerró gran cantidad de peces. ¿Por qué encerró gran cantidad de peces? Por la palabra. Si Dios te dice, confía, yo he vencido al mundo, entonces confiemos, hermanos. Si Él lo dijo, es porque Él es fiel a su palabra, es inmutable. Este pasaje resalta la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y la transformación que puede traer la fe en momentos de desesperación. Solamente tenemos que creer. Para el que cree, todo le es posible. A pesar de su duda y cansancio, imagínense que toda la noche había estado allí, estaba cansado, estaban exhaustos, ¿cómo se dice? De esa jornada de pesca porque nada habían pescado. Usted, no es lo mismo creer que de pronto la red está allí sola esperando, sino que ellos estaban allí y seguramente estaban esperando que algo pasara, pero no vieron que algo pasara. Y en este momento, Dios quiere que algo pase en nuestras vidas. Solamente nos falta creer. Vamos a ir a la conclusión. Dios es inmutable. Debemos confiar en Dios y en su palabra. Debemos pasar por diversas pruebas para ser aprobados. Pruebas para ser aprobados. Pero tenemos unos retos en este momento y esos retos son las distracciones constantes, exceso de información y ruido, relativismo moral. ¿Usted sabe qué es el relativismo? Se lo voy a dejar de tarea. Relativismo moral. Lo malo se presenta como bueno y lo bueno como malo. El materialismo, la confianza puesta en lo temporal, la indiferencia religiosa, vivir como si Dios no existiera y mucho conocimiento e ideas. Concluyo con esto, hermanos. Mucho conocimiento, ideas, la filosofía, la nueva era. Y creo que ese mucho conocimiento es lo que hace que nos enfriemos en la fe. Y tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice el Señor. Hoy, dice el libro de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, allí en el lugar donde estás, quiero que por un momento pienses en esto y es, ¿cómo está mi nivel de fe en este día? ¿Y cómo está después de esta palabra? ¿Voy a ser como aquellos discípulos que le faltó un poco de fe? ¿O vamos a ser como quizás Pedro, que decidió creerle a la palabra y atender con toda diligencia lo que el Señor Jesús le dijo? Allí en el lugar donde estás, quiero que cierres por un momento tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a un nivel de fe que nos pueda llevar a experimentar su gloria y su presencia en nuestras vidas. Amado Señor, en este día queremos presentar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras familias delante de ti. Padre, nos ha faltado fe muchas veces. Nos hemos dejado llevar por las circunstancias. Hemos sentido temor, hemos dado lugar al temor. Hemos dado lugar, Señor, a aquellas cosas que nos han enfriado en nuestra fe. Padre, perdónanos porque hemos fallado, hemos dudado, pero fiel eres tú, Señor, que nos ha levantado con esta palabra en este día y nos ha recordado que tú eres inmutable, que tus promesas son sí y amén, y que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán firmes hasta la eternidad, y que Cristo Jesús eres mi Señor. Tú lo dijiste, confiad, creed, y nosotros queremos confiar y creer en este día, Señor. Padre, ayúdanos a caminar por fe y no por vista, a caminar creyendo y no desconfiando, caminar cada día con los ojos puestos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más tu presencia, a llenarnos más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a intensificar nuestra oración, a ayunar, a buscar tu presencia, a disponernos cada día para estar dispuestos para toda buena obra, a estar dispuestos para servir, apoyar la obra tuya, Señor. Padre, mira nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, hijos.
Padre, tú sabes las luchas que tenemos con ellos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad y ayuda para que ellos te puedan conocer y puedan doblegarse delante de tu presencia, Señor. Padre, queremos descansar en ti porque tú dijiste que deberíamos tener paz. Ayúdanos a tener paz en tu presencia y la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento nos lleve, Señor, a conocer tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.